Hermanos, vamos a entrar al consejo de la palabra. Allí en Juan capítulo 14 y versículo 30. Alabado es el Rey. Amén. ¿Lo tiene, hermanos? Juan capítulo 14, versículo 30. Dice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Tome su lugar, hermanos, alabando al Rey. Nuestro Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, él ya sabía, hermanos, que la hora llegaba. Está dando las últimas instrucciones a sus discípulos. Y versículos antes Él les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy, ¿va? Y Él empieza a hablar con ellos. Y llega el momento donde les dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Este texto nos dice claramente, hermanos, ¿va?, que el enemigo de nuestras almas no es omnisciente ni omnipresente, ¿va?, porque no estaba ahí. Hay quienes, hermanos, nomás no es el tema, pero hay quienes, hermanos, le echan la culpa toda al diablo, y el diablo ni se encuentra ahí siquiera, porque él no puede estar en todos los lugares. Y aquí es una de las muestras donde el Señor dice: porque el príncipe de este mundo viene, ¿va?, y dice: y él nada tiene en mí. Esto es lo que vamos a meditar. Él nada tiene en mí. La pregunta es: ¿tendrá algo el enemigo en nosotros? El Señor Jesús dijo: Él nada tiene en mí. El apóstol Pablo, hermanos, escribiéndole a los hermanos de Éfeso, les empieza a hablar de la nueva vida del cristiano, del estilo de vida de un hijo de Dios. Y cuando empieza a hablarles, también les empieza a hablar de las cosas que el hijo de Dios se tiene que despojar. Y cuando llega al versículo 27 en el capítulo 4 de Efesios, dice: ni deis lugar al diablo. Es que hay veces, hermanos, que el Hijo de Dios empieza a darle lugar al diablo, y el diablo tiene, ahora sí, como el Señor dijo, él no tiene nada en mí, pero hay algunos hermanos que sí tiene algo el enemigo en ellos. ¿Por qué? Porque hacemos un ambiente especial para él. Hubo una ocasión un hermano que decía: hermano, yo quiero tener en mi patio muchos pajaritos. Alguien le dijo: pues tráete comida, hazles casita, haz un ambiente agradable para que ellos vengan. Y eso hizo él, y se llenó de pajaritos. Y hay veces que nosotros, hermanos, hacemos un ambiente agradable al enemigo. El apóstol Pablo dice: no des lugar al diablo, no hagas un lugar especial para él. Y empieza a hablar de muchas cosas, porque a veces nomás decimos que no te enojes y no se ponga el sol sobre tu enojo y no le des lugar al diablo. No, pero él empieza a hablar de muchas otras cosas que el cristiano no debe que hacer. Principalmente, hermanos, una de las cosas que le dan lugar al enemigo, y que Pablo dice ahí en el mismo capítulo 4, versículo 17, mira lo que dice, hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en dónde, hermanos? En la vanidad de su mente. Cuando habla la Biblia, vanidad de su mente, esta gente está ensoberbecida en sus pensamientos, en sus razonamientos, ¿verdad? Y sus pensamientos son vanos. Hoy en día dicen una cosa y mañana no la pueden sustentar porque las cosas cambian. ¿Sí? Y eso dice el versículo 18, teniendo el entendimiento, ¿qué dice, hermanos? Entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El entendimiento, hermanos, dice que lo tienen entenebrecido, es decir, la forma que tienen de razonar está oscurecida. No pueden ver con claridad. Alabado es el Rey. Ahora, ¿quién fue el que le dio cavidad a que hubiera tinieblas en ellos?
que su razonamiento fuera entenebrecido. ¿Quién fue el que se los oscurece? ¿Quién es el que oscurece el entendimiento, el razonamiento? La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, ¿qué hizo, hermanos? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es, ¿qué? La imagen de Dios. Fíjense bien cómo el enemigo, cuando tú le abres la puerta, lo primero que él empieza a hacer es a poner tu entendimiento entenebrecido. Te oscurece tu entendimiento, tu razonamiento, te cega. Es lo que hace el enemigo. Y tú te das cuenta porque, ¿cómo es que lo hace él? ¿Cómo es que el enemigo hace que tu entendimiento se oscurezca? Que no razones conforme a la palabra de Dios y que empieces a vivir conforme al mundo. ¿Cómo lo hace? Porque él dice, la Biblia dice que él es el que entenebrece el entendimiento, oscurece el entendimiento, cega el entendimiento de las gentes. La Biblia dice ahí en Lucas capítulo 11, versículo 34. Alabado es el Rey, amén, hermanos. Dice, la lámpara del cuerpo es, ¿qué, hermanos? Es el ojo. Y cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de, ¿qué, hermanos? Fíjese bien que afecta lo que tú ves con tu ojo, afecta todo tu ser. No nomás es algo que, yo lo estoy viendo y no hay problema. No, eso que tú estás viendo afecta todo tu ser. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está ¿en qué, hermanos? Entonces, una de las cosas que usa el enemigo para poner tu entendimiento entenebrecido es lo que ves. Y de tanto que lo ves, hermanos, es tu cuerpo se está llenando, ¿qué? En tinieblas. Y tú muchas veces ni sientes. A un principio tal vez, pero después poco a poco te fuiste acomodando a estar en tinieblas. A tener tu entendimiento entenebrecido, porque no prestamos atención. La Biblia es clara, el Señor Jesucristo dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo está supuesto a traer luz a tu cuerpo o a traer tinieblas a tu cuerpo. Depende de lo que nosotros estemos mirando. Ahora, ¿quién es el que trae luz? La Biblia dice en Juan capítulo 1, versículo 4, dice, en él estaba la vida y la vida era, ¿qué cosa, hermanos? La luz de los hombres. ¿Sí lo ve? En Jesús estaba la vida y él mismo era la luz. Dice el versículo 5, la luz en las tinieblas, ¿qué pasa, hermanos? Resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando tú ves cosas buenas, hermano, tú traes luz a tu cuerpo. ¿Y qué es la luz? Padre eterno, lo acabamos de leer. Versículo 4, en él estaba la vida y la vida ¿era qué? La luz de los hombres. Cuando traes luz a tu cuerpo, cuando empiezas a ver lo bueno, lo agradable, lo de Dios, eso trae vida a tu cuerpo. Cuando empiezas a ver las cosas que a Dios no le agradan, cuando empiezas a ver a las cosas que el enemigo quiere que veas, eso trae tinieblas a tu cuerpo y por consiguiente muerte. Es lo contrario de la vida. Si seguimos leyendo ahí en Lucas 11, versículo 34 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Cuando tu ojo es maligno,
también todo tu cuerpo está en tinieblas. Versículo 35 dice, mirad pues, es decir, estate atento, sabiendo que si tú ves cosas malas, tu cuerpo está lleno de tinieblas, y si ves cosas buenas, tu cuerpo está en luz, tiene luz. De esa manera, ya sabiendo eso, tienes que mirar. No suceda que la luz que en ti hay sean tinieblas. Y eso está preocupante. Porque nos podemos acostumbrar, hermanos. Decía hace rato, hay creyentes que no están ciegos, pero sí sufren de una miopía espiritual. Su razonamiento ya no es conforme a las Escrituras, ya han empezado a razonar conforme al mundo, porque dieron oído y prestaron su vista y su oído a escuchar la doctrina del maligno. Y empezó poco a poco a minar la oscuridad en su ser, de tal manera que ahora su razonamiento está entenebrecido. Están a oscuras. Y el problema es este, hermano, que podemos caer en el peligro es que a usted le ha tocado ir a restaurantes que tienen la luz así muy tenue, hermano. Que llega usted y que no alcanza a ver nada porque está muy bajita la luz. Pero conforme usted está allí, se acostumbra. Eso no quiere decir que está alumbrado, no, sigue igual de tuene, pero usted se acostumbró a las tinieblas. ¿Sí estamos acá, hermano? Y eso nos puede estar pasando a nosotros, hermano, que de tanto estar escuchando lo que no tenemos que escuchar, de tanto estar viendo lo que no tenemos que ver, nuestro entendimiento se está entenebreciendo. De tal manera, hermano, que ya nuestro razonamiento ya no es conforme a la palabra de Dios, ni conforme a la luz que Dios deposita en nosotros, sino que empezamos a razonar conforme al mundo. Y es por eso que el apóstol Pablo dice, yo no quiero que sean como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus sentidos, que tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque ellos escucharon todo lo que el enemigo les quería dar. Hay veces, hermano, que el enemigo se ha encargado de ensuciarnos nuestra visión. ¿A ustedes le ha pasado, hermanos, cuando el espejo del carro, usted no lo limpia bien, el parabrisas, se dice parabrisas, ¿va? El de enfrente. Usted no lo limpia bien y en el día pues todo está bien. Pero llega la noche cuando los carros le avientan la luz. ¿Cómo ve usted? Se le ven muchas luces, no ve una, ve muchas porque está todo sucio. Y se le dificulta ver cuál es la luz verdadera. ¿Sí me explico? Porque la luz en la suciedad del vidrio se proyecta de diferentes formas y usted no sabe, se desubica. Lo mismo hace el enemigo. Te ensucia para que tú no enfoques cuál es la luz verdadera. Tal vez estás apuntando para donde no es, creyendo que el carro viene de este lado, el que te está aventando las luces y está enfrente tuyo. ¿Sí me explico, hermanos? Y todo eso lo hace el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros lo permitimos. Permitimos en estarle poniendo tanta atención a todo lo que él quiere que le pongas atención. Y menos a la luz, que es la palabra de Dios. Nomás usted analice, hermano, ¿cuánto tiempo le mete a la tele? ¿Cuánto tiempo le mete a las redes sociales? ¿Sí? ¿Usted cree que eso es luz? ¿Está cargando luz? ¿Está llenando de luz usted? ¿De qué se estará llenando? De tinieblas. Y luego queremos reaccionar como luz. Y no podemos porque llenamos todo nuestro ser de tinieblas. Lo que no es de Dios, del agrado de Dios, ya se nos hace normal, poco a poco. Porque ya nos acostumbramos. Porque no alcanzamos a distinguir entre la verdad y lo falso. Alabado es el Rey. Gloria a Dios.
Versículo 36 dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna, hágalo bien, cuando tu cuerpo está lleno de luz, no tiene parte alguna a las tinieblas. ¿Cómo le damos parte al enemigo, hermanos? Cuando dejamos que las tinieblas empiecen a entrar. ¿Sí lo está viendo? Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna las tinieblas, será todo, ¿qué cosa dice, hermanos? Luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Qué bonito, ¿ah? El Señor dijo, el enemigo no tiene nada en mí. O sea, todo lo que él ha intentado poner en mí, no lo logró. El apóstol Pablo dice, hermanos, no le den lugar al enemigo. Él mismo dice ahí en donde dice el versículo en Efesios 4:20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Cuando tú has aprendido de Cristo, hermano. Y luego dice el versículo 21, si en verdad, ¿qué haces, hermano? La habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando hemos sido enseñados por él, cuando lo escuchamos a él, el enemigo no tiene parte con nosotros. Alabado es el Rey. Y cuando él no tiene parte, tú eres luminoso, hermano. Todo tu ser es luminoso y alumbra como una antorcha. Eso se tiene que reflejar en tu vida, en mi vida, que soy luz, que hay luz en mí. De mí tiene que fluir la vida, de mí tiene que fluir no lo negativo, no lo malo. Pero cuando dejamos entrar todo aquello, hermanos, ese es el problema. El enemigo empieza a tomar control de cada uno de nosotros. Porque lo que quiere es que tú le des una puerta para poder tomar el control. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras. ¿A qué, hermanos? Inclina tu oído a mis razonamientos. Dice, pon atención a lo que habla mi palabra. A lo que hablo yo, está atento. No nomás oigas por oír. Pon todo tu sentido, todo tu intelecto para entender, para comprender. Dice, inclina tu oído, así como hay quienes que inclinan su oído para el chisme. ¿Por qué se hacen así? Porque quieren oír bien. ¿Ah? Unos hasta atrás de la puerta. O hasta le hacen así con la mano. Tiene sentido esto de la mano, hermano. Por eso tenemos así los oídos. Porque esto choca aquí el sonido y entra. No se burle, es la verdad. Para eso tiene usted esto. Esta campanita aquí que tiene, no es de adorno, porque además está fea. Sino es para que pegue ahí el sonido y entre a tu oído. Y esta chiquita que tiene aquí es para que oiga de atrás. Móchese este pedazo para que usted que no va a oír cuando hablen a alguien de atrás de usted. Todo tiene un sentido. Pero aquí dice el Señor, pon atención. Inclina tu oído a mis razonamientos. Versículo 21, no se aparte de tus ojos. ¿De dónde, hermanos? No se aparte de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón. Fíjese bien que aquí está hablando del oído y de los ojos. ¿Para qué? Para que a lo que tú escuchas y lo que ves, ¿a dónde van a ir, hermanos? Al centro de tu corazón. Porque son vida, oílo bien, lo que tú oyes cuando tú escuchas la palabra de Dios. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Qué bonito, ¿ah? Cuando tú empiezas a escuchar la palabra de Dios, eso trae vida. Y trae medicina a todo tu cuerpo, hermano. ¿Por qué no aprovechar eso? ¿Por qué no darte la oportunidad? No a Dios, ¿por qué no necesita que tú le des oportunidad? ¿Por qué no te das la oportunidad de calarle un tiempo a estar meditando todos los días en la palabra de Dios? Escuchando predicaciones.
alabanzas, pásate los días enteros escuchando, buscando el rostro de Dios para que veas el cambio en tu vida. Date la oportunidad tú. Porque muchas veces hay que darle la oportunidad a Dios. No, la oportunidad es para ti. Él nos está diciendo, hermanos, que si lo hacemos, eso trae vida. Eso trae medicina a nuestro cuerpo. Ahora con esto de la pandemia, hermanos, tanta gente que se la pasó metida todo el tiempo escuchando el televisor. Donde les ponían muertos, les ponían que la gente los quemaba en la calle y tantas cosas. Había gente que ya nomás cuando le dijeron que tenía el coronavirus, pensaron que ya le estaban pidiendo el cajón. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque se llenaron de tinieblas. Así es. Todo el día, 24 horas al día, hermanos, se paraban y lo primero que querían saber cuánto se había echado el coronavirus. ¿Y cuántas cepas está cambiando? ¿Sí me explico, hermanos? En lugar de levantarse a orar y pedir la protección de Dios, que Él es el que todo lo puede. ¿Sí? Hay quienes, hermanos, en lugar de predicar de Cristo, no evangelizan a nadie, pero ¿cómo hablan del coronavirus? Ya se murió fulano, ya se murió sutano. En la colonia se me murieron un montón. Y le hacen una propaganda enorme al coronavirus y a Dios. ¿Y saben por qué eso? Porque, lógico, se llenó de tinieblas. Su razonamiento está entenebrecido, no razona conforme al razonamiento de Dios, sino conforme al razonamiento de ¿quién? Del enemigo, el que le metió todas esas cosas. Y ahí tiene hermanos que les pegaba y no les hacía nada y ya se morían. ¿Cuál se mueren? ¿Sí? Alabado es el Rey. Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, hermano, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si tienes que guardar algo, no te metas en la casa nomás y te encierres y te encueves. Guarda tu corazón, es lo principal. Deja de estar viendo y oyendo tanta tinieblas. Empieza a llenarte de la palabra de Dios, que eso trae medicina a tu vida, que trae luz a tu vida. No, hermano, eso no funciona, no funciona. Una vez un hermano me dijo que buscar de Dios no le había funcionado a él. No le había funcionado si nunca lo buscó. Está como cuando el que va con el doctor y le dan la medicina y sin tomársela llega con él, ¿sabes qué? No me funcionó, sigo igual. Pues sí, pues si nunca se tomó la medicina. ¿Cuánta gente está así, hermano? Y dice, no, eso no es práctico, no, eso no funciona. Nunca lo han intentado. Alabado es el Rey. Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no se aparten de estas cosas tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma. ¿Sí lo está viendo, hermano? Serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será ¿qué cosa? Qué bonito, hermano. Okay, hay gente, hermanos, que no se quiere dormir porque tiene miedo que si se duerme ya no levanta. Tanto así es el miedo por todo lo que oyen. Oiga, déjame decirle, hermano, todo esto lo que hemos visto, se ha incrementado los suicidios de jovencitos, mayores, de todas las edades, se ha incrementado. ¿Sabe que ahorita el que tiene más chamba son los psicólogos? Porque hasta los niños pequeños los tienen que mandar con el psicólogo. Por todo esto que les metieron y que la gente le prestó oído. Sin preguntar nada, sin chistar nada, lo comieron todo. Y ahorita el mundo entero está en un caos.
Versículo 25 dice, no tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos cuando viniere. Porque el Señor será, ¿qué cosa, hermanos? Tu fortaleza, y Él preservará tu pie de quedar preso. Fíjense bien, hermano, que cuando tú y yo prestamos oído al enemigo, el enemigo se va a aprovechar. Él va a tratar de meter todas las tinieblas que pueda sobre usted para que todo su ser sean tinieblas. Su razonamiento ya no va a ser claro. No va a poder alcanzar a ver con claridad, de manera que puede hacer lo malo y ya estar diciendo, estamos bien. Esto no es malo, esto es correcto. ¿Por qué? Porque dejamos que toda esa información entrara. No, es que es imposible que no entre. No, sí es posible, hermano. Apague esa cochinada, no la vea. Pero parece que les da hasta comezón. Que si no lo ven, o oyen. ¿Va? Miren lo que dice cuando el Señor creó al hombre, hermanos. Él lo crea al hombre y crea un ambiente hermoso. Dice la Biblia que todo lo que creó, cuando él lo veía, decía, y vio Dios que era bueno. Y creó Dios los cielos y la tierra, y luego él los mares y los ríos, y todo lo que Dios creó, decía, y vio Dios que era ¿qué? Bueno. De tal manera que el hombre que Dios creó, todo lo que miraba y escuchaba era ¿qué? Bueno. ¿Y cómo estaba ese hombre y esa mujer? Llenos de luz, vida. En ellos no existía la palabra temor. Pero cuando vemos en Génesis capítulo 3 y versículo 1 dice, pero la serpiente que era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Fíjese bien cómo el diablo empieza a trabajar. Deja que te dice a ti que no escuches más a Dios y que lo empieces a escuchar a Él. Empezó a hablar mal de Dios. Dice el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos, ¿qué cosa? Vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. Pregunto, ¿tenían abiertos los ojos o no? ¿Qué fue lo que iba a hacer que comieran de ese árbol? Que abrieran los ojos. ¿Pero para qué? Para lo malo, para las tinieblas. ¿Sí? Dice el versículo 6. Y vio, ahí está la mujer, y empezó a ver lo malo. Y vio la mujer que el árbol era bueno. Antes ni siquiera observaba eso, pero escuchó ¿a quién? Al enemigo. Su razonamiento ya no fue como al principio. Ahora empezó a escuchar la enseñanza del maligno. Y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Y tuve, ¿qué cosa, hermanos? Miedo. Tuvo. Es la primera vez que aparece el miedo. Cuando el hombre le prestó oído, ¿a quién? Al enemigo.
porque estaba desnudo y me escondí. Y fíjate bien lo que dice el Señor. Y dijo, Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Es decir, ¿a quién le prestaste atención? ¿Quién te enseñó? Eso no te lo enseñé yo. Cuando andas todo miedoso, hermano, es que no estás escuchando al Señor. No fue Dios el que te enseñó, sino fue el maligno. Escuchaste su doctrina, escuchaste su voz y dejaste de oír la voz de Dios porque te dio miedo. Ahora es al revés, da miedo oír la voz de Dios. Que alguien te hable la verdad, te da miedo eso. Prefieres estar como el enemigo te tiene. Con miedo. Tienes miedo a salir del miedo. Así es. Sí estamos acá, hermano. No quieres liberarte, sino que ya te acostumbraste a lo que el enemigo hace. Y es que el enemigo siempre va a querer meterte temor, hermano. Cuando tú le abres la puerta, cuando el enemigo empieza a tener algo en ti, lo primero que va a hacer es traer tinieblas a tu vida. Y va a venir el temor a tu vida. Miren, esto le pasó al pueblo de Israel, hermanos. Primera de Samuel, capítulo 17. Alabado es el Rey, amén. Dios es bueno, amén. Ustedes saben la historia de Goliat, ¿verdad, hermanos? Y la de David, ¿verdad? Casi la mayoría lo saben y hasta los políticos la usan. Porque es muy famosa de que como que un chiquitín le pegó al grandotote, Goliat, ¿verdad? Y la utilizan inclusive cuando un país pequeño derrota a uno grande. Es como la historia de David y Goliat. ¿Ah? O un equipo débil le pega a uno más fuerte y también utilizan eso, porque es muy conocida. Pues la Biblia dice que estaba el pueblo de Israel para confrontarse o pelear contra los filisteos. Y los filisteos ya estaban en territorio del pueblo de Israel. Y habían hecho sus campos, hermanos, uno y el otro, se habían enfilado para pelear. Lo curioso es que no peleaban. Dice la Biblia que Saúl daba el grito de guerra, el sonido de guerra, pero no había guerra. Solamente se ponían en fila los israelitas contra los filisteos. Y de repente de entre los filisteos salía un hombre llamado Goliat, un gigante de casi 3 metros, que salía y retaba al pueblo de Israel y le decía, ¿para qué peleamos todos? ¿Por qué no? Miren, yo soy el filisteo, yo soy el enemigo. Hagamos esto, envíen uno de ustedes, el mejor de ustedes. Venga y pelee conmigo. Si él me derrota, nosotros les vamos a servir. Pero si yo soy mejor que él y le venzo, entonces ustedes serán nuestros siervos. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel lo oía. Todos enfilados, hermanos, hombres de guerra. ¿Sí? La Biblia dice ahí en el versículo 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron, ¿qué cosa, hermanos? Gran miedo. No era poquito miedo, imagínense, Saúl y todos sus hombres de guerra cuando lo veían, lo escuchaban, se llenaban de gran temor. Y esto, hermanos, lo hacía el Goliat en la mañana y en la tarde. Eso lo dice en el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, es decir, no había pelea. Solo venía, los amenazaba en la mañana y los amenazaba en la tarde. Y el pueblo de Israel alistado. Eso sí, come y come. Porque para eso mandaron a David. ¿Se acuerdan que a David lo mandaron a que le llevara un bagaje para sus hermanos? Y para que preguntara cómo estaban. Siempre se les llevaba a la gente el bagaje porque la gente estaba en la guerra. Y para que se vitaminaran. A esos tenían que habérselos quitado. No peleaban nada. Estaban ahí nomás frente a frente. ¿Va? Y
Y dice la Biblia, hermanos, que este gigante lo hacía en la mañana y en la tarde. Es decir, que llenaba al pueblo de Israel las 24 horas al día. En la tarde, el pueblo de Israel se iba a dormir pensando en ese gigante, escuchando sus voz, su reto. Y luego se levantaban y en la mañanita otra vez lo volvían a escuchar para que todo el día se la pasaran con el miedo. O sea, pues si se querían despabilar, como dicen, nada, miedosos. Dice la Biblia entonces que llega David, hermano. Y David está recién llegado, hermanos. Él llevaba la comida para sus hermanos. Y dice el versículo 23, alabado es el Rey, amén. Y mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Oh, lo que había oído el pueblo de Israel también lo escuchó David. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel varón huían de su presencia y tenían otra vez gran temor. Y cuando uno de los de Israel decía, ¿qué decían, hermano? ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Que estaba todo su enfoque en lo que miraban y en lo que oían. ¿No habéis visto al hombre ese? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? A David le dolía lo que estaba pasando. ¿Quién es este filisteo? ¿Qué cosa dice, hermanos? Incircunciso, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Oigan bien, ¿por qué David, hermano, llegó y no estaba turbado? ¿Por qué a él no le causó miedo? Escuchó lo mismo que el pueblo de Israel escuchaba, ¿cierto o no es cierto? Así es. Pero ¿sabe qué? Que apenas acababa de llegar David. Es decir, que apenas lo había escuchado una vez. ¿Aquellos cuántos días lo estaban escuchando? 40 días. ¿Cuánto tienes escuchando? Las tinieblas. Y eso, hermanos, hace mella. Escuchar las tinieblas te va a ir dañando, hermano. David llegó fresco y dijo, ¿quién es ese incircunciso que provoca a los ejércitos del Dios eterno, del Señor de los ejércitos? Y dice el versículo 28, dice, y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Oiga, cuando David empieza a preguntar y empieza porque se indignó de que ese filisteo provocara al Dios de los ejércitos y el pueblo de Israel no hiciera nada, sino que estaban llenos de temor porque se dejaron minar y el enemigo había puesto en ellos algo. Habían escuchado durante 40 días en la mañana y en la tarde. Estaban en gran temor. Alabado es el Rey. Y cuando David empieza a investigar, porque él quiere ir a pelear, David. Y hay veces que hermanos, que cuando ven a otro que no tiene temor, cállate, soberbio. Y lo quieren poner quieto. Oiga, le está diciendo a David, oye, pues tú te quieres aventar la película, si viniste a ver la película, cuando están peleando, ¿quieres ver la película? Y fíjate lo que le contesta David. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto meros hablar? Es triste, hermanos, que la gente que tiene miedo empieza a hablar de los que no tienen miedo, de los que confían en Dios. No porque ellos están haciendo las cosas mal, sino porque ellos se miran mal. ¿Sí me explico?
Este hombre, el hermano de David, está peleando con David porque ¿qué tal si David pasa? Yo creo empezó, digo, ay, ahora sí es este valiente. Y le gana, todos iban a ver mal. ¿Sí me explico, hermanos? Y David, en vez de escucharlo, lo que tenemos que hacer nosotros, no hay que escuchar esas voces que siempre te están atacando, hermano, y te están queriendo bajar la guardia cuando tú confías en Dios, haciéndote creer que tú estás mal, cuando los que están mal son ellos. ¿Sí? Dice, esto nomás es puro jarabe de picos, es puro hablador. Él no fue lo que dijo. ¿Ah? ¿Sí entiende esa frase o no? Se la traduzco. David respondió, ¿qué he hecho ahora? ¿Qué estoy haciendo de mal? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo, le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Qué bonito, hermano. Oiga, David, un mozo bello, así dice la Biblia, ¿verdad? Que era un mozo bello. Cuando Goliat lo vio que estaba bonito, dijo, ni rasguños tiene, que viene a hacer conmigo, ¿verdad? Lo vio bonito, era un pastor de ovejas. Yo creo muy finito, hermano, no estaba así musculoso. Era un pastor. Pero él viene y al musculoso, al más alto de Israel, porque la Biblia dice que Saúl estaba sobre los hombros de todos, era una cabeza por encima de todos. Era el más alto de todos. Y vienen a decir, no se pongan tristes, no sean miedosos. Yo voy a ir y voy a pelear contra este filisteo. La seguridad que él tenía, hermano. Yo pienso que David estaba meditando en la palabra de Dios, porque alguien que tiene luz, esa persona tiene que estar meditando en la palabra de Dios, en la luz. Gloria a Dios. Si estamos acá, hermano. En él no había temor, no había tinieblas, había luz, yo voy a ir, no se preocupen, yo me lo he hecho. Yo pienso que él meditaba en lo que dice Deuteronomio capítulo 20, versículo 1. Dice, y cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice, hermanos? No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó ¿de qué? De la tierra de Egipto. No tienes que tener temor. Si Dios tuvo poder para sacarte de Egipto, lo mismo lo va a hacer contra cualquier pueblo que venga en contra tuya. Gloria a Dios. ¿Sí lo está viendo? Y dice el versículo 2, y cuando acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis y no os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque el Señor vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. Qué bonito, ¿eh? Entonces David no tenía miedo, él traía en su corazón la palabra de Dios, él meditaba, él nomás porque no había grabadora, si no ponía la Biblia en la grabadora, no, escuchar todos los días mientras cuidaba las ovejas, y él estaba ahí, hermano, escuchando, meditando en la palabra de Dios. Él estaba lleno de luz, no había temor en él, había seguridad, había luz en su vida, había vida. De tal manera que con toda seguridad le dijo, no tengas temor, yo voy a ir a pelear contra él. Versículo 32. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Fíjese bien que cuando hay alguien, hermano, que quiere hacer las cosas como Dios mande, siempre tiene que haber alguien que lo quiera parar. Gloria a Dios. David respondió a Saúl y le tuvo que dar testimonio.
Cuando a ti te quieran decir, hermano, no creas en Dios, escóndete, métete en la cueva. Entonces usted tiene que darle testimonio de lo que Dios ha hecho. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba alguna cordero de la mano, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Fíjese. Oiga, cuando yo cuidaba las ovejas, el león lo mataba, al oso lo mataba, y parece como que es un poco soberbio David, porque yo me lo mataba. Pero no era soberbio, porque mira lo que dice enseguida. Añadió David: el Señor que me ha librado. ¿Quién era el que lo libraba? De las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, el Señor esté contigo. ¿Qué dijo Saúl? Ay, de la que me libre. Era el más grande Saúl, él es el que tenía que entrarle con el más grandote. Y era el rey. Pero llegó David, hermano, con una fe, con una certeza, porque en él había luz. Alabado es el rey. Y dice el versículo 41. Y el filisteo venía, ya cuando ya llegan el acuerdo, usted sabe que le quisieron poner el traje de Saúl y no le quedó. Dice, después de eso él se agarró su bolsita, sus piedritas y su honda. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo, ¿qué dice, hermanos? En poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parece. Ya ve que les dije que era hermoso. Dice, y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Fíjese bien que lo primero que hizo el filisteo, hermanos, ¿era qué? Meterle temor a David. Eso fue lo primero. Lo menospreció, lo maldijo y luego le dijo: ven, porque te voy a echar con las bestias, los que te van a comer son las bestias del campo. Pero ese es el asunto, hermanos. ¿Será que David le prestó oído? ¿Le afectó eso a David? Dice la Biblia enseguida, el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Es decir, yo vengo con toda la autoridad y el poder de nuestro Dios. Gloria a Dios. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará. Ahora fue al revés. El Señor te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré. Oiga, le estoy diciendo profeta David. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Qué bonito, hermano. Cuando tú confías plenamente en Dios. Y todo lo que haces, lo haces para que la honra y la gloria sea para Él. Toda la gente sabrá que David mató a Goliat. No. Toda la gente sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Sí? Es Él. Y luego dice, fíjate, alabado es el Rey. Y sabrá toda esta congregación que el Señor, versículo 47, no salva con espada. Es decir, el Señor no necesita ninguna arma. Y con lanza, porque del Señor es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra.
Así venció David al filisteo con honda y piedra. Hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada. Es que Dios no necesita nada, nomás que haga hombres valientes que estén llenos de luz. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y si ese hombre valiente que está lleno de luz, solo trae una piedra, con eso le basta al Señor. Y si ese hombre valiente que está lleno de luz solo trae una vara, el Señor abre el mar rojo. Gloria a Dios. Así es. ¿Sí está acá, hermano? Y si hay un hombre valiente que le cree al Señor y nomás trae 2 panes y 3 pececillos, el Señor los multiplica. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero nos dejamos llenar de tinieblas. Dice el versículo 50, así venció David al filisteo y con honda y piedra hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándole de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Pero David no se dejó meter miedo, hermanos. David escuchó la voz del filisteo, pero así como la escuchó es como que se oyó un rugido, no le puso atención. ¿Y qué tal nosotros, hermano? ¿Cómo estamos poniéndole atención a la voz del maligno? Que nos quiere llenar ¿de qué? De miedo. Aleluya. ¿Sabes que Dios trabaja en fe y el enemigo trabaja en temor? Si tú te dejas meter temor, el enemigo te va a poseer. Esto no es broma, hermano. Así es. ¿Sí? Como que no me la creen, pues se lo voy a tener que enseñar. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Alabado es el Rey. Todos saben esta historia, hermanos, de Senaquerín. Amén. Dice el versículo 1, dice, después de estas cosas y de esta fidelidad vino Senaquerín, rey de los asirios, e invadió Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Y viendo pues Ezequías la venida de Senaquerín y sus intenciones de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de aguas que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunieron mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, ¿por qué ha de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después Después con ánimo resuelto edificaron Ezequías y todos los muros caídos, e hizo alzar las torres y otro muro por fuera, y fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos, y no temáis ni tengas miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con vosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está el Señor nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestra batalla. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Ahora pregunto, hermano. Naturalmente, hermanos, vemos que el pueblo de Israel se encontraba en una crisis, ¿verdad? El enemigo estaba sitiando las ciudades fortificadas y ahora venía para tomar Jerusalén. Había problemas. Ezequías empezó a hablar al pueblo, ¿para qué? ¿Para qué? Para animarlos, para que creyeran en quién. Es decir, les empezó a meter luz en su vida.
Crean en Dios, Él es el Todopoderoso. Con ellos está solamente el brazo de carne, pero con nosotros está el Dios eterno. Dice la Biblia que el pueblo se empezó a llenar de ánimo. ¿Sí? Porque eso necesitamos cuando estamos en tiempos de crisis. Así es. Pero ¿a qué voz estás escuchando tú, hermano? Aleluya. Tal vez estás escuchando a la voz de los psicólogos, o a la voz de las noticias, o a la voz de los doctores, o a la voz de los científicos, o a las redes sociales, o tal vez a los presidentes, o a las organizaciones mundiales. ¿A qué voz le estás prestando atención? Porque cuando el enemigo va a hacer una crisis en tu vida, hermano, cuando él te quiere destruir, él no solamente te va a rodear, él te va a empezar a hablar mal. Versículo 9 dice: después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios, ¿en quién confías vosotros al resistir el sitio de Jerusalén? Dice, ¿en quién están confiando? No os engañes, no os engaña Ezequías para entregaros a muerte y a hambre y a sed, y al decir, el Señor nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria. Empezó a hablarles mal. No le crean a Ezequías, lo que habla Ezequías son mentiras. Ezequías les predica de fe, ustedes no le crean porque eso no les va a funcionar. Su Dios no les va a rescatar. ¿Cuántas veces hemos escuchado, hermanos, que cuando le estamos hablando de que cobre ánimo, que no tenga temor, salen hablando mal del predicador? Así es. Triste. Y levantando al coronavirus, bien ponchado. Triste. Dice versículo 12. ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de estas tierras librar sus tierras de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres, que pudiesen salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librarlos de mi mano? Hermano, tengo mucho miedo. ¿Por qué, hermano, tienes miedo? Es que anda una cosa que no puedo ver, pero que mata. Hermano, Dios tiene poder. Gloria a Dios. Y si te toca irte, ya habíamos visto la semana pasada, ¿va? Pues te toca. Y no importa dónde te metas. No importa si te metes en el búnker, ahí va a caer. Si no cae ese, cayó otra cosa. Te pega un infarto, un derrame cerebral, cualquier otra cosa. ¿Sí me explico, hermano? Así es. Y así estaba. ¿Quién le va a poder librar? Dice el versículo 15. Ahora pues, no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones, reinos, pudo librar a sus pueblos de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra el Señor Dios y contra su siervo Ezequías. Y además de esto escribió cartas que blasfemasen contra el nombre de Dios de Israel. Y hablaba contra él diciendo, como los dioses de las naciones, de los países, no pudieron librar a sus pueblos de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y luego dice, todo esto que él hacía, hermanos, de hablarles mal. Como hay muchos hermanos que se dedican a hacer eso, en lugar de hablar que nuestro Dios es todopoderoso. Que tienes que tener cuidado como todo lo tiempo y como en todas las cosas.
Pero de allí a que te llenes de temor. Y que no solamente eso, que no te ayudan a que te llenes de luz, sino que ellos mismos empiezan a meterte tinieblas en tu corazón. Si supieras lo que pasó. ¿Sabe para qué el enemigo hace eso, hermanos? Y usted es testigo, yo no estoy hablando como que usted no sabe nada. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? ¿No fue llenar a la gente de miedo? Así es. ¿Y no los llenó de miedo? ¿Y sabe para qué es eso? Mire lo que dice el versículo 18. Y clamaba a gran voz, después de que le estaba diciendo tantas cosas en contra de su Dios, para que dudaran de él, para que no creyeran, para que no confiaran. Dice, y clamaba en gran voz en judaico, es decir, en hebreo. Les habló en su propio idioma del pueblo de Israel, para que lo entendieran. Les habló en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros. ¿Para qué, hermanos? Para espantarles y atemorizarles. ¿Qué quería hacer? Espantarlos y atemorizarlos. Ese era todo el propósito. ¿Y cuál era el objetivo? ¿O por qué quería espantarlos y atemorizarlos? Ahí dice, a fin de poder tomar la ciudad. Llénate de temor, hermano, y vas a ver cómo el enemigo te va a tomar. Si hay algo que paraliza al hombre, hermanos, ese temor excesivo. En días pasados estaba viendo un video, hermanos, de cómo a una mamá se le cayó su hijo a las vías del tren. No sé si lo vieron ustedes ya eso. Fue noticia. Se le cae en las vías del tren el niño. Y la mamá, en lugar de agarrar al niño porque venía el tren, el temor la paralizó. Y solo en vez de acercarse, se alejó más de ahí, como diciendo, a ver hasta dónde lo avienta, ¿ah? En vez de apresurarse y sacarlo, nomás le hacía así. Y usted puede ver el video. A ese hombre lo tienen como héroe. Cuando un hombre que no tenía temor, brincó a las vías del tren desde lejos y corrió hasta donde estaba el niño, lo aventó afuera y él brincó y el tren pasó. Cuando tú tienes temor, te paralizas. Es más, hasta no vas a querer salir a la calle y te vas a morir de hambre. Si nadie te lleva de comer. ¿Sabía que hay mucha gente que muere por el miedo, hermanos? Porque tiene miedo de ir al doctor. Porque le tiene miedo a los piquetes. Y se espera mucho tiempo y después se muere. Porque no se atendió a tiempo. El miedo mata a mucha gente. La Biblia dice de Job, hermanos, capítulo 3 y versículo 25. Ya vamos a andar terminando. Job, capítulo 3, versículo 25. Alabado es el Rey. Amén, hermanos. Dice, porque el temor, ¿qué dice, hermanos? Porque el temor que me espantaba me ha venido. Cuando tú tienes miedo, hermanos, el temor es lo opuesto a la fe. ¿Ok? Son opuestos. Sin embargo, los dos tienen algo en común. Los dos nos demandan creer en algo que no vemos. Porque el que tiene miedo está creyendo que allá está el coco y no hay nadie de coco afuera. ¿Sí me explico? Pero está creyendo. Y cuando tú crees como una fe mala. Y eso dice la Biblia con Job, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido. O sea, él temía eso. Me ha acontecido lo que yo temía. Siga de miedoso. No me quiero morir de cáncer. Quizás se muere de cáncer, hermano, por miedoso. ¿Sí me explico, hermanos? Así es. No me quede viendo así, hermano. Yo estoy tratando de prevenir. Fíjese lo que dice Job, hermano, enseguida, versículo 26. No he tenido paz. En lugar de haberse sentido tranquilo, Job, él se empezó a preocupar. No he tenido paz, no me aseguré. O sea, no se aseguró de no estar de miedoso. Ni estuve, ¿qué cosa? Reposado.
Y por no estar ni reposado, no haber estado en paz, dice, no obstante, por eso me vino turbación. ¿Sí lo está viendo, hermano? Y una vez escuché una hermana que decía que ella tenía mucho miedo tener diabetes, refiriendo a otra persona que tenía diabetes, porque ella dijo, si me mochan partes, y a los meses le pegó diabetes. Y ay, no se llene de miedo, hermano. No se llene de eso. Mejor busque llenarse de luz. Gloria a Dios. ¿Sí está acá? Si el temor, hermanos, nos demanda creer en algo que no vemos, y la fe lo mismo demanda creer en algo que no vemos, pues usted decide, hermano. Si quiere vivir en fe y estar tranquilo por el resto de su vida, sabiendo y entendiendo que Dios tiene el control de todas las cosas, y poder descansar en paz. O puede vivir en temor, hermano, y sale a la calle y esperando porque tiene miedo que en cualquier momento de su vida se vuelva trágica y pase una tragedia por el miedo. Es que si salgo, un accidente, pues todos, hermano. Nosotros tenemos que tener fe. Amén. No permitas, hermano, que el enemigo tome lugar en ti, que te llene de tinieblas, esa información que tú estás recibiendo, esa doctrina que estás recibiendo de él. La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, dije que ya iba a acabar, ¿verdad? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. O sea, no te preocupes si tú crees en Dios, si tú estás lleno de luz, no te preocupes por nada, hermano. ¿Sí entiende la palabra nada? Del griego nada, del hebreo nada. Es nada. Por nada esté afanado, por nada esté otro preocupado, sino cualquier inquietud, cualquier cosa, ore a Dios. Versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Y fíjate bien, cuando tu paz, tú te llenas de paz, de esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ella te guarda tu corazón, no permite que las tinieblas lleguen, no permiten esas malas palabras, esas cosas que se oyen en el mundo. Dice el versículo 8, por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, deja de estar pensando en las muertes, hermano. Dice, todo lo que es verdadero, así dice, hermano, yo lo estoy inventando. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué dice? Piensa. Déjate de estarte llenando de tantas cosas. Si lo usas para información está bien, hermano, pero que eso no te llene de tinieblas. Y luego dice el 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a estar tranquilos si nos dejamos que el Señor nos instruya. ¿Sí lo está viendo, hermano? Pero lamentablemente, hermanos, vuelvo a decir, ¿verdad? El pueblo de Dios no quiere oír la voz de Dios, no quiere llenarse de luz y prefiere llenarse de tinieblas. Y eso pasa desde la antigüedad, hermano. Espero en Dios, hermano, que nosotros nos demos una oportunidad. Cálale, hermano, para que veas cómo va a cambiar tu situación. Cálale. Empieza en lugar, una hermana me decía, hermano, yo sin dejo de estar escuchando prédicas y dejo de estar escuchando alabanzas, me empiezo a llenar de temor.
pero se empieza a llenar de temor porque también deja de escuchar esto y empieza a escuchar lo otro. ¿Sí? Entonces, cálale, hermano. ¿Quieres darte una oportunidad? Cálale para que veas que todo temor se va a ir. Y vas a poder decir como el salmista, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Qué bonito, hermanos. Vas a poder decir con tranquilidad. Traigo más textos, hermanos, pero ya ni modo, se fue el tiempo. Pónganse en sus pies, vamos a entonar un canto, hermanos. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor.